Bienvenida, Julieta. Y continuamos con nuestra serie de Efesios y me ha tocado un temazo. Así que espero que con los muchos años de experiencia de matrimonio que yo tengo, y pues espero que seáis comprensivos, pacientes y amorosos conmigo, que sé que lo sois. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Efesios. Y quería comenzar contándoos que en Madrid más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio en menos de 15 años desde que se casan. Esto en la Comunidad de Madrid, en menos de 15 años desde el matrimonio, más del 50% de los matrimonios que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid acaban en divorcio. Alba y yo vamos por el año 11, así que espero que no pase nada de aquí a 4 años, pero sin duda el matrimonio tiene una buena cantidad de luchas y dificultades que toca afrontar, y creo que todos lo sabemos muy bien cada vez más. Hace 20, 30, 40 años quizás no parecía algo tan habitual, y incluso en la Iglesia menos que fuera de ella, pero hoy en día vemos que está a la orden tanto fuera como dentro, y es un tema difícil, duro, y por lo tanto hay que tocarlo con mucho tacto, ¿no? Porque a todos de una forma u otra nos toca de cerca. Muchos buscan fórmulas mágicas para que el matrimonio funcione, cursos, terapias, talleres. No digo que estas cosas sean fórmulas mágicas, son formas de trabajarlo. Otros asumen simplemente que toda relación es temporal, y cuando ya no cumple con las expectativas que tenemos o cuando se apaga la llama, pues es el momento de finalizar esa relación. La Biblia también nos habla del matrimonio desde una perspectiva divina. Y como decíamos, continuando con el estudio que estamos haciendo de todo el libro de Hechos, la carta de Efesios, pues este es el texto al que llegamos hoy, que nos muestra que el matrimonio cristiano no es simplemente una técnica de convivencia, sino es una poderosa obra del Espíritu que ilustra o refleja la relación de Cristo con su Iglesia. Y esto suena muy bonito, muy esperanzador, pero ¿cómo puede un matrimonio formado por dos seres humanos, con dos pecadores bajo el mismo techo, reflejar realmente la gloria de Cristo y de su Iglesia? ¿Es esto posible realmente? ¿Es una utopía? Navegando a través del pasaje que tenemos hoy, vamos a intentar descubrir cómo esto puede llegarse a hacer realidad. Así que vamos a leer Efesios 5, desde el 21 hasta el 33, y dice así: Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? De primeras, un pasaje complicado, ¿verdad? Pero sigue siendo la palabra de Dios, y por eso creo que es importante intentar entender lo que Dios nos está diciendo aquí.
A veces con una lectura rápida no siempre conseguimos entender exactamente el propósito y por eso en esta mañana vamos a acercarnos con detalle al pasaje para ver qué nos dice. Y para acercarnos bien, en primer lugar, Seba, si puedes pasar, es importante ver el contexto en el que está escrito el pasaje. Si no vemos el contexto, a veces podemos sacar las cosas fuera de contexto. Entonces es importante ese contexto y para ello vamos a recordar algunos detalles de la carta de los Efesios. En primer lugar, la carta a los Efesios iba destinada a una iglesia formada tanto por judíos como por gentiles, griegos, romanos, que vivían en una sociedad con una fuerte idolatría, tanto al César de Roma como en Éfeso en concreto también a Artemisa como diosa de la fertilidad. Los primeros capítulos de la carta a los Efesios son de enseñanza, de doctrina, principalmente del capítulo 1 al 3, pero a partir del 4, y por lo tanto nuestro pasaje de hoy, son unos capítulos eminentemente prácticos. Después de, digamos, darles toda la chapa de cuál es la teoría, les dice, ¿y ahora cómo vivimos esto? ¿Vale? ¿Cómo vivimos todo esto que os he contado acerca de Dios, de Jesús y demás? Y es por eso que en el capítulo 4, justo el capítulo anterior a nuestro pasaje de hoy, en repetidas ocasiones nos encontramos a Pablo explicándoles la forma incorrecta de vivir que tenían aquellos que vivían de espaldas a Dios y cómo ellos debían ser diferentes, con ejemplos concretos de lo que no debe hacer un creyente y de lo que sí debe hacer a nivel de comportamiento. El contexto inmediato al texto de hoy sería el versículo 18 del capítulo 5, donde Pablo llama a los creyentes a ser llenos del Espíritu, como consecuencia de su fe en Jesús, con ese estilo de vida diferente que tenían tener, y esto debía demostrarse en su relación con Dios, pero también en su relación con los demás. Y esa llenura del Espíritu es la que les debía ayudar a comportarse de una forma diferente con Dios y a comportarse de una forma diferente con los que estaban a su alrededor. Y para mostrar ese fruto de plenitud del Espíritu, Pablo utiliza 4 participios, 2 de ellos más centrados en la relación con Dios y 2 en relación con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestra familia, con nuestra mujer o marido. El primero es hablando entre vosotros de forma espiritual, cómo nos comunicamos los unos con los otros. En segundo lugar, cantando y alabando de corazón, cómo es nuestra adoración con Dios. Dando las gracias, cuál es nuestra actitud de agradecimiento de nuevo con Dios. Y el cuarto participio lo vamos a ver ahora. ¿Por qué menciono estos 3 primeros? Porque se encuentra en el pasaje que vimos con Juan Ramón hace 2 semanas. Entonces, en el argumento que estamos viendo, de los 4 puntos que Pablo expresa, 3 los vimos hace 2 semanas y hoy comenzamos con el cuarto. Estamos continuando con lo que vimos hace 2 semanas, ¿vale? Entonces, por eso puede parecer que cortamos al ser domingos diferentes, pero es importante entender el contexto y de dónde venimos para poder entender el inicio de nuestro pasaje de hoy, ¿vale? Entonces, cantando y alabando nuestra adoración y dando gracias van relacionados con cómo nos relacionamos con Dios, llenos del Espíritu, y cómo hablamos entre nosotros y cómo nos sometemos los unos a los otros, tienen que ver más entre nuestra relación los unos con los otros. Nuestro pasaje de hoy, que comienza justo en el versículo 21, es el último participio que hace de bisagra con estos frutos del Espíritu que víamos en el pasaje hace 2 semanas, y comienza con el argumento de cómo expresar este cuarto participio, este sometimiento los unos a los otros. El versículo 21 dice, someteos los unos a los otros. ¿Lo tiene alguien ahí? Que pensaba que lo había copiado y no me lo he puesto. ¿Podéis leer a alguien el 21? Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y eso nos lleva a nuestro punto 1 de esta mañana. Si puedes pasar. Ceder para edificar.
y habla de esa sumisión mutua los unos a los otros. Desde la perspectiva actual, el término someterse pues, ha adquirido una connotación muy negativa. Y es por eso que cuando acudimos a la Biblia y leemos este pasaje, de primeras es normal que nos chirríe. Creo que a todos nos puede pasar, y viviendo en la época en la que vivimos, esta es la realidad de la connotación del sometimiento que tiene el pasaje, que tiene nuestra mentalidad de lo que significa esta palabra. Lo entendemos como algo denigrante, que nos rebaja como personas, pero no es la idea que Pablo está expresando así, y eso es importante también que lo entendamos. Cuando nos habla de someternos los unos a los otros, nos está hablando de ponernos voluntariamente al servicio de los que tenemos alrededor, por reverencia a Cristo. Y no es algo que nos salga de forma natural. Por eso Pablo lo menciona como un fruto que es consecuencia de estar lleno del Espíritu. De hecho, tenemos un ejemplo perfecto en el mismo Jesús. Como dice Filipenses 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nos resistimos al sometimiento, porque hoy es un concepto que no nos suena bien, es importante que recordemos que el primero que se sometió a los que estaban a su alrededor fue el mismo Jesús. Así que no puede ser un concepto tan malo si Jesús lo hizo con los que estaban a su alrededor, o al menos no tenía la connotación que nosotros entendemos hoy. Recordamos también cómo se arrodilló y cómo lavó los pies de sus discípulos, poniéndose voluntariamente por debajo de ellos, tanto literal como figuradamente. Así que tenemos un buen ejemplo de lo que significa someterse los unos a los otros en Jesús mismo. Y esta es la actitud que cada uno debemos tener hacia los demás. Y Pablo aquí les pone 3 ejemplos concretos de cómo llevar esto a la práctica en el día a día. En primer lugar, en el matrimonio, que es el pasaje que nos toca hoy, pero a continuación, si siguiésemos leyendo Efesios, también les habla de cómo hacerlo en la familia, en la relación entre los padres y los hijos, y por último en el trabajo, la relación entre los jefes y los empleados, o en aquella época entre los esclavos y los amos, ¿vale? Así que nos habla de ese sometimiento desde el contexto del matrimonio, de la familia, de las relaciones familiares y del trabajo. Y para entenderlo mejor, quería que nos fijásemos un momento en esta foto que está aquí atrás. No sé si podéis ver que es una orquesta. Cada músico tiene su instrumento de diferentes tipos: cuerda frotada, cuerda percutida, viento, percusión, diferentes tipos de instrumentos. Algunos suenan más fuerte, otros son más suaves y más delicados, pero todos se ajustan los unos a los otros por el bien de la obra. La armonía de cuando suena una orquesta viene de ese mutuo ajuste y no de imponer un instrumento sobre el otro. Y esa es un poco la idea de la sumisión cristiana. El cómo unos a otros, pensando en el bien de aquellos que nos rodean, somos capaces a veces de ceder, a veces de no pensar en mi bien personal, en lo que a mí me interesa, sino pensar en el bien del otro. Y si todos somos capaces de pensar en el bien del otro, pues al final todos estamos pensando en el bien de todos, ¿verdad? No es fácil. Cuando pienso en el bien del otro antes que en mi propio bien, es mucho más fácil amar al otro. Es mucho más fácil también descansar en que el otro también va a pensar en mi bien y me va a amar. Pero el problema viene cuando pienso en mi bien antes que del que tengo al lado. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Pues que voy a pensar que no me va a ver amar a mí de la forma que yo me merezco. Y ahí ya empiezan las tensiones. Cuando yo pienso en mí antes que en Sebas, que le veo ahí, es más fácil que yo piense que Sebas no me va a amar de la forma que yo me merezco. Por lo tanto, no voy a descansar y confiar en que él lo va a hacer. Voy a buscarme los medios para yo sentirme satisfecho porque probablemente Sebas no lo haga de la forma correcta. Y aquí nos habla más bien de, primero, preocúpate por amar a Sebas, por amar a quien sea de la congregación, y descansa en que ellos también te amen a ti.
Eso es un poco el concepto de lo que vemos en esta sumisión mutua, ¿vale? Ese sometimiento mutuo como fruto del Espíritu es el manto que rodea los versículos siguientes, que suelen ser los más polémicos, que vamos a ver a continuación. Y esto nos lleva al punto número 2, si puedes pasar, Sebas. La hermosura de un corazón rendido a Cristo, que lo vemos en los versículos 22 al 24. Pablo usa en estos versículos la relación de Cristo con la Iglesia como modelo. Y el versículo 22, si lo puedes leer de nuevo, Elisa, el 22. Las casadas estén sujetas, en otras versiones dice, se sometan a sus propios maridos como al Señor. El verbo original, el que está utilizando someterse, no existe. Se toma del versículo 21. Esto es importante porque nos ayuda a recordar que el versículo 22, cuando dice casadas, someteos a vuestros maridos, está metiéndolo dentro del marco del todos nos sometemos los unos a los otros, ¿vale? En realidad el texto vendría a ser algo así: someteos unos a otros por reverencia a Cristo, esposas a vuestros maridos como al Señor. Pero no vuelve a decir esposas, someteos a... El verbo lo quita de ese segundo versículo porque lo está relacionando directamente con el versículo anterior, ¿vale? Así que el contexto es el inmediatamente previo, por eso no hay necesidad de volver a repetir el verbo en este pasaje. Como menciona Clinton Arnold en su comentario de los Efesios, este pasaje tiene una larga historia de abuso, principalmente por parte del hombre, que cita esta línea del texto como arma contra la mujer para forzarla a someterse y obedecer. Pero también está en conflicto significativo con nuestra cultura actual, que busca suprimir cualquier tipo de distinción de rol entre el hombre y la mujer. Y es importante hacer notar que Pablo está convencido de que los hombres y las mujeres son exactamente iguales ante Dios. Si recordáis Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si el mismo que está diciendo mujeres someteos a vuestros maridos está diciendo no hay diferencia entre el marido y la mujer, aquí hay algo que es importante entender, porque parece que se contradice a sí mismo, ¿verdad? Recordad que en la Iglesia se mezclaban principalmente dos culturas, la judía y la greco-romana. Y tanto en la sociedad judía como la romana más tradicional, la mujer tenía un papel completamente degradado. Tenía un valor residual en la familia, con la posibilidad de ser repudiada muy fácilmente por cualquier situación sin sentido, con prohibiciones muy severas, y era una realidad completamente diferente a la que vivían los hombres en esa sociedad, en los que podían hacer prácticamente cualquier cosa y bueno, no estaba de todo mal visto. Si la mujer hablaba con un hombre por la calle que no era su marido, era un gran problema, se podía meter en un gran problema. Sin embargo, el hombre podía tener varias concubinas y no pasaba nada. Era una relación muy desigual la que tenían el hombre y la mujer en esa cultura. Pero en el otro extremo, en sectores más ricos de la sociedad grecorromana de aquella época también, se estaba dando un giro fuerte en el que las mujeres de familias más poderosas se estaban volviendo símbolos de libertinaje y de poder desmedido. Hasta puntos en los que había incluso humillaciones sexuales a ciertos varones para como ponerse y demostrar su poder sobre ellos, sobre todo en este contexto de adoración a ciertas diosas. Frente a estos extremos, donde había una parte de la sociedad que completamente ninguneaba a la mujer y la trataba de una forma muy diferente al hombre, negativamente. Y al otro lado, en el que la mujer estaba rebelándose y tratando de hacer lo mismo con los hombres, frente a esos dos extremos, Pablo presenta un modelo totalmente contracultural y además cristocéntrico.
El foco comparativo de todo lo que vemos a continuación es el de Cristo con la Iglesia. Y ese es el énfasis con el que me gustaría que nos quedemos en esta mañana. Así que vemos que por primera vez esta comparativa en el pasaje de los versículos 23 y 24, donde Pablo compara la relación del hombre y la mujer con Cristo y la Iglesia, lo hace utilizando un verbo, un término, que es cabeza, kefale en griego. El hombre es cabeza para la mujer como Cristo es cabeza para la Iglesia. Y de este término surgen dos interpretaciones principales entre los expertos que han estudiado a lo largo de los siglos este pasaje. La primera de ellas transmite la idea de cabeza como liderazgo o autoridad. Sebas, ¿puedes poner la siguiente? No sé si habéis visto alguna vez esta imagen en redes sociales, se suele usar más en el contexto del mundo de la empresa, haciendo la diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder, ¿no? Aquí estamos hablando de liderazgo, donde el jefe, arriba, vemos que desde su mesa sentado da órdenes a los que están abajo, él cómodamente sentado, mientras sus empleados son los que duramente tiran del carro. En cambio, representa abajo, si lo podéis ver, al líder como alguien que tira el primero del carro, que es valor de ejemplo para los demás que tiran con él. Y creo que esta imagen representa bastante bien la noción de liderazgo que manifiesta la palabra kefale, con la connotación de llevar más bien a alguien de la mano y ayudarle, más que con esa idea o connotación de mandar o gobernar por encima. Hay una segunda interpretación para la palabra kefale en este contexto, que sería la de fuente u origen. De la misma forma que un río tiene su fuente o su origen en el nacimiento del río, donde brota el manantial, esta es la idea de algunos intérpretes sobre kefale en este contexto, con la idea del hombre como origen o fuente que nutre y que alimenta, con esa idea de que el hombre fue primero y luego la mujer fue sacada de su costilla. Entonces, es una interpretación en la que la mujer parte del hombre, pero en igualdad, y no desde un orden jerárquico, ¿vale? Por supuesto, hay mucho debate entre estas dos interpretaciones por las connotaciones que cada una de las dos pueden tener. Y yo no os voy a decir si la idea más de liderazgo o la idea más de origen o fuente nutritivo, cuál es la que es correcta, porque si los expertos durante siglos se han peleado y no se ponen de acuerdo, yo no soy experto en esto, la verdad. Lo que sí os puedo decir es que, al igual que en Gálatas, vemos la plena convicción de Pablo sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. En Cristo Jesús, la igualdad del hombre y la mujer en Cristo Jesús, también vemos que hace una distinción en los roles, donde se complementan. Eso no quiere decir que uno esté por encima del otro, sino que se complementan, y esa complementariedad llamada a formar una sola carne que vemos después, conforma una unidad orgánica perfectamente integrada, donde ninguno es inferior al otro, pero cada uno tiene un papel especial. Y eso es lo que parece mostrar Pablo aquí. Así que, sea que el texto intenta expresar esta idea de cabeza con la responsabilidad en el liderazgo del hombre en el camino que llevan, por supuesto, aunque fuese ese término, nunca desde la opresión, sino siempre desde la guía y acompañamiento, o sea, con esta noción o idea de origen y de nutrición y de responsabilidad. En ambos casos, el criterio interpretativo del pasaje viene asociado al modelo de Cristo con la Iglesia. Y ese es el foco. Y por eso es importante ver cómo se comporta Cristo con la Iglesia, cómo lidera, cómo nutre, cómo alimenta Cristo a la Iglesia. Y eso lo vamos a ver a continuación en el punto 3. Pero antes de pasar al punto 3,
creo que es importante que recordemos que donde todo puede coger coherencia, sí que hay algunas cosas que claramente el texto no está diciendo, ¿vale? En primer lugar, el texto no está llamando a la obediencia de la mujer al hombre. Tu sí es a Cristo. Tu sí es a Cristo. La obediencia es a Cristo. Y el esposo puede tener ese liderazgo o puede ser esa fuente nutritiva, pero la obediencia se la debemos a Cristo. Y eso es para todos. En el someteos los unos a los otros también está ahí implícito. Nuestra obediencia es para Cristo. Y cuando yo me someto, busco el bien del otro, pero no es ciego. No obedezco ciegamente, digas lo que digas y pase lo que pase. Es un sometimiento buscando el bien, pero no es una obediencia ciega. El texto no dice que hace al esposo el amo y a la esposa la sierva. No está diciendo eso el pasaje. No está pidiéndole a la esposa que pierda su identidad, ni significa que la esposa pierda su derecho a hablar o a que las decisiones se tomen de forma unilateral. No es eso lo que está diciendo el pasaje. Aunque a veces, cogiendo el texto a la ligera, podamos malinterpretar estas ideas. Tampoco implica que la mujer deba estar dispuesta a sufrir el abuso emocional, verbal o físico. Como decimos, tú sí, tu obediencia es a Cristo. Tú buscas el bien de tu marido, pero tú obedeces a Cristo. Recordar el contexto y el verbo que vienen del someterse los unos a los otros, voluntariamente pensando en el bien del otro. Y a eso es a lo que está llamada la mujer. En un contexto de imposición, por un lado, o de libertinaje, por el otro, el llamado es a pensar en el bien del otro antes que en el propio. Y a eso está llamando Pablo aquí a las mujeres, a pensar en el bien de sus maridos por encima de su bien, algo que era contracultural entonces, tanto para un sector como para el otro, y algo que también es contracultural hoy en día. Pero si esto es lo que Pablo le dice a las mujeres, vamos a ver qué le dice a los maridos. Sebas, ¿puedes pasar? Y llegamos al punto 3, un llamado radical, que es al amor sacrificial. Y ahí partimos de los versículos 25 al 30. Pablo reserva el grueso de su instrucción en el pasaje para los maridos. El 70% del discurso repartido en el matrimonio, el 70% Pablo se está dirigiendo al marido. Y a la mujer se está dirigiendo aproximadamente en un 30% del texto. Esto se debe probablemente al hecho de que el papel de los esposos en el matrimonio cristiano era bastante contrario a la manera en que se entendía el papel del hombre en aquella sociedad. Cuando Pablo se dirige a los hombres hay un imperativo muy claro, que es amad. Amad. 3 veces exhorta Pablo en este texto a los maridos a que amen a sus mujeres en estos versículos. Y no encontramos este llamamiento a amar en ninguno de los códigos de conducta de la época, ni dentro de la cultura judía, ni dentro de la cultura greco-romana. El único lugar en el que se encuentra este llamamiento en los textos de aquella época al marido a amar a su mujer es en el Nuevo Testamento. A los hombres nunca se les exhortaba a amar a sus esposas. Y ojo, igual que el llamamiento a la sumisión mutua es para todos, aunque luego habla de la mujer, el llamamiento para amar es para todos, aunque aquí se dirige al hombre. Recordad Gálatas 5:14, Pablo mismo dice lo siguiente: en efecto, toda la ley se resume en lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. El llamado no es solo a los varones, es amarnos todos los unos a los otros, igual que someternos todos los unos a los otros. Y Pablo recuerda en Gálatas que este llamado a amar a aquellos que tenían cerca, existía ya desde el Antiguo Testamento, está citando el Antiguo Testamento, pero Jesús nuevamente se encarga también de hacer énfasis en esto mismo en el contexto del nuevo pacto. En Juan 13, versículos 34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así que nuevamente el amor es un llamado para todos, y aquí Pablo lo concreta
en los maridos. El hecho de que Pablo lo enfatice entonces con tanta fuerza a los maridos y repitiéndolo 3 veces cuando el llamamiento era para todos, probablemente refleja que existía una gran debilidad en los hombres como resultado del pecado, que les llevaba a un fuerte egoísmo en el matrimonio, que también se reflejaba en la cultura de la época. En aquella época el marido no estaba teniendo este amor por sus mujeres y tristemente en ese momento parece que aquellos maridos cristianos que habían creído en Jesús tampoco estaban viviendo esta realidad y su realidad con su mujer se estaba pareciendo más a la del mundo que a la que Jesús les llamaba. El amor debía ser, por tanto, la característica distintiva y habitual del comportamiento de los maridos hacia sus esposas, y es por ello que Pablo les pone 2 ejemplos muy claros del amor que debían ejercer. En el versículo 25 les dice que debían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 28 les dijo que debían amarlas como a su propio cuerpo. 2 ejemplos muy gráficos y que vamos a ver juntos. En primer lugar, el llamamiento al amor como el de Cristo por la iglesia implicaba una entrega total y completa sin condición. Sin condición. El objetivo era santificarla, era presentarla perfecta, sin mancha, sin arruga, intachable a su mujer. Y eso no quería decir que la mujer ya fuese perfecta, sino que a través de ese amor o esa entrega, ese era el objetivo, el propósito del marido. Dale una, Sebas. Así que imaginaos a una pareja de recién casados, ella todavía con su traje de boda blanco impoluto, y de pronto van por un camino y el coche se les sale de la carretera y acaba en un pantano lleno de barro, que sería el pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo sobre el marido y la mujer? Pues que el marido debe salir del coche, hundirse y meterse en el barro, rescatar a su mujer del medio del desastre para levantarla por encima y permitir que ella pueda llegar limpia, impoluta, de vuelta a la carretera sin ni una mancha ni arruga. Yo me embarro todo lo que haga falta, yo me ensucio hasta las cejas, pero tú vas a seguir perfecta, impoluta y sin mancha, y así es como te quiero presentar. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. No somos una iglesia perfecta, ni nosotros ni ninguna. Somos una iglesia con muchas imperfecciones, pero la Biblia nos dice que Cristo nos presenta delante de Dios como una novia perfecta sin mancha ni arruga. Y así es como Dios nos ve a nosotros. Así es como debería el marido actuar con su mujer. Una entrega total para presentarla perfecta y sin mancha. Independientemente de lo que ella hubiese hecho. Incluso aunque ella hubiese podido provocar el accidente, da igual. Para Pablo era importante que el marido entendiese que la esposa no debía ganarse el favor del esposo. Bueno, si eres una buena esposa, entonces yo te amaré como corresponde. No es esto lo que dice Pablo. Cuando Jesús iba camino a la cruz, Él no nos dijo, bueno, si tú me respetas primero, entonces yo muero por ti. El mandamiento a amar implicaba una responsabilidad del esposo, sin tener en cuenta el comportamiento de su esposa, su apariencia, su salud, ni ningún otro motivo posible que utilizasen en aquella época para poder repudiar a sus mujeres. Y no sé a vosotros, pero a mí cuando leía y pensaba en esto, enseguida me venía a la mente el libro de Oseas. Cómo Dios le pide a Oseas que se case con una mujer infiel, que se prostituye y que va tras otros amantes, pero que a pesar de ello, Él vaya, la recupere, la siga amando y la restaure, ilustrando lo que Dios hace con su iglesia. Y a esto estamos llamados los maridos. De una forma muy similar, Pablo está pidiendo a los maridos que amemos sin condición a nuestras esposas con ese mismo amor. Y creo que todos sabéis que fácil no es. Ni el papel de uno, ni el papel de la mujer, que aquí le pide Pablo, ni el papel del hombre es algo fácil y sencillo que hagamos de forma natural. Cuando volvemos a recordar lo que Pablo les pedía a las esposas, sí es mucho más fácil imaginarse a una esposa
que se somete voluntariamente, es decir, que piensa en el bien de su marido antes que en el suyo propio, dentro de ese sometimiento mutuo que todos tienen, si el marido se comporta como Cristo. Y a la vez es mucho más fácil para el marido exaltar, levantar y presentar sin mancha a su mujer como perfecta, si a la vez su mujer está dispuesta a seguirle y a pensar en su bienestar también, ¿no? Como decíamos, una unidad en la que uno tiene que trabajar más con una cosa, el otro tiene que trabajar más con la otra, pero ambos se cuidan para reflejar ese amor de Cristo por su iglesia, cada uno desde su papel. Por supuesto, ni los maridos ni las mujeres eran como Cristo entonces, ni lo son ahora. Y por lo tanto, el foco estaba en buscar que cada uno se esforzase por cumplir con su parte, para que cuando el otro fallase, no sirviese de excusa para dejar de cumplir con la suya propia. Y como Pablo sabía que esto podía pasar, que los maridos podían decir, es que esto de amar como Cristo es que es imposible, me lo has puesto imposible. Pues entonces utilizó un segundo ejemplo, llegando a los versículos 28 a 31. Y el segundo ejemplo era ese amor como a sus propios cuerpos. Podría parecer que después de compararlo con el amor de Cristo, pues esto es como rebajar el nivel. Pero a nivel sintáctico, en el pasaje ambas ideas están entrelazadas, continuando el argumento de una con una segunda parte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es más bien como si Pablo les quisiera dejar un ejemplo práctico de cómo poder amar a sus mujeres como Cristo. Y entonces les presenta un principio general que todos buscamos, que es cubrir las necesidades de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, como se puede ver a través de la alimentación, a través de múltiples formas en las que buscamos nuestro bienestar normalmente, en el día a día. Y Pablo lo expresa con dos verbos concretos, que son nutrir y cuidar, dando la idea de que la misma forma que los maridos atienden a sus necesidades nutritivas y de alimentación y también de bienestar, pues con el mismo nivel de exigencia deben hacerlo con sus esposas y atenderlas. El verbo cuidar en el idioma original transmite la idea de ternura a través de una imagen que es la de, lo vais a ver muy bien, cuando un ave incuba los huevos en su nido. Este cuidado, digamos, calentito, tierno, hacia sus polluelos, hacia sus huevos. De esta forma, con este mismo verbo está diciendo que había que cuidar al propio cuerpo y, en consecuencia, a las necesidades de su mujer. Por lo tanto, esposo, tu autoridad no se mide en cuántas decisiones impones, sino en cuántas veces mueres a tu comodidad por el bien espiritual y emocional y físico de tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa? ¿La afirmaste con ternura o renunciaste a algo para cuidarla? Y yo sé que aquí no todos somos maridos, mujeres, esposos, hay solteros también, pero esto sirve para toda la iglesia. Este amor es un reflejo del Evangelio. Estamos mostrando a Cristo de la misma forma, con este amor, a aquellos que nos rodean en el día a día. Y el último punto, el punto 4, Seba, si puedes pasar. Un misterio de amor eterno, que vemos en los versículos 31 al 33. Ese cuidado y protección llegan a su máxima expresión cuando Pablo relaciona su argumento con el versículo de Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne, un solo cuerpo. La unidad e intimidad que adquiere el matrimonio también ilustra el lazo de unión íntimo de Cristo con la Iglesia. Y el versículo tiene la idea de un hombre y una mujer que se unen en una relación íntima que abarca todos los aspectos de su ser, emocional, física y espiritualmente. Y nos habla de un misterio. Pero el misterio no es que un hombre y una mujer se unan, sino que esa unión refleja algo mayor, que es la unión de Cristo con su Iglesia. Imaginaos una vitrina de museo. Y dentro de esa vitrina hay una maqueta
pequeña, preciosa, con todo detalle. Y esa maqueta puede ser asombrosa, pero el propósito de esa maqueta no es quedarse en sí misma, sino es señalar al monumento real. El matrimonio es la maqueta y Cristo y la Iglesia son la realidad. Por lo tanto, aquí Pablo nos dice que un matrimonio lleno del Espíritu es una parábola viviente del Evangelio. Esposos y esposas reflejan la relación de Cristo con su Iglesia y esto sucede a través de la sumisión mutua y del amor sacrificial del uno por el otro. Así que como conclusión, en esta mañana hemos visto, pasa si quieres, Sebas, que un hogar cristiano lleno del Espíritu se caracteriza por la sumisión mutua, por la confianza activa de la esposa, por el amor sacrificial del esposo y que refleja la unión de Cristo con la Iglesia tal y como anuncia el Evangelio. Por lo tanto, esposos, amar no es mandar, es morir a ti mismo por tu esposa. Esposas, someterse desde el concepto bíblico no es perder la dignidad ni renunciar a vuestra identidad, sino es confiar en Cristo y colaborar en unidad. Y solteros, aunque de primeras no lo parezca, no estáis fuera de esta imagen, como decíamos hace un momento. El matrimonio apunta a Cristo y la realidad final es la unión de Cristo con su Iglesia y todos formamos parte de la Iglesia. Por lo tanto, ahí los solteros también estamos incluidos. El sometimiento mutuo y el amor sacrificial de Cristo son buenas piezas con las que podemos empezar a construir nuestras relaciones, evidentemente en el matrimonio, pero también con todos aquellos que nos rodean. Y me gustaría dejaros con una ilustración final. Vemos aquí la de la maqueta, pero veis ahí otra, no sé si se ve bien, es un espejo. C.S. Lewis decía que el matrimonio es como un espejo sucio que debe limpiarse cada día para reflejar la luz de Cristo. El reto no es tener un matrimonio perfecto, sino un matrimonio que apunta cada vez más a Cristo. Y eso es lo que Pablo nos intenta expresar en este pasaje. Así que espero que me haya sabido expresar de la mejor forma posible y si no estáis de acuerdo con algo que he dicho o no soy un experto y podemos charlar seguro y compartir opiniones, pero eso, acercándome al pasaje, es lo que yo creo que Pablo nos está intentando decir. Y si os parece bien, vamos a dejar este tiempo y a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra de la mejor forma posible. Pues Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu entrega, por tu sacrificio y también por tu sumisión, estando dispuesto a hacerte hombre, a sufrir, a ser y ponerte en lo más bajo por ese amor que tuviste por nosotros y por ese sacrificio que hiciste en la cruz para nosotros, Señor. Y nosotros somos imperfectos, débiles, que fallamos muchas veces, pero te pedimos que en nuestras vidas nos ayudes a seguir tu ejemplo, Señor. Tu ejemplo de sumisión mutua los unos a los otros, de pensar en el bienestar de los demás antes que en el nuestro propio, Señor, que no es fácil, pero que nos llamas a ello, Señor. Y nos ayudes también a amar como tú amaste, Señor, a ese amor sacrificial que está dispuesto a entregarse por amor a aquellos que nos rodean, Señor, sean hijos tuyos o no lo sean. No hay mejor ejemplo que el tuyo, Señor, y aunque a veces nos pueda costar entender un poco más o un poco menos tu palabra, sabemos que tú nos la has dejado para trabajar en nuestras vidas, para entender cómo tú viviste y para ayudarnos también a poquito a poco parecernos más a ti, Señor. Y queremos parecernos más a ti, en tu amor, en tu cercanía, en tu pensar en los demás antes que nosotros, Señor. Y en eso queremos recordar esta mañana, Señor. Te alabamos y te adoramos por lo que tú has hecho, por quién eres, por cómo nos amaste, por cómo nos salvaste y te sacrificaste por nosotros, y te pedimos que nos ayudes también a saber hacerlo con los demás, Señor. Gracias por todo y nos encomendamos a ti. En tu nombre, amén.